manifestada en la vida de aquellos que están escuchando su palabra, Dios mío. Y yo te pido, Señor, que solamente la presencia de su Espíritu Santo gobierne los corazones, Señor, determine, influya, Señor, entregue, Dios mío, haga milagros, Señor eterno. Los que están enfermos, Padre Santo, sean libertados, Señor, no por lo que yo voy a hablar, Señor, porque yo no soy, Señor, ninguna persona que tiene poder, sino que por el poder de tu Espíritu Santo, Dios mío. Su palabra dice que, Señor, en el tiempo postrero la gloria suya va a ser mayor que la primera. Yo creo a esa palabra, yo creo a lo que usted habló, Señor, en los principios, en el origen, Señor. Amén. Cuando usted habló a los profetas, Señor, y ellos escribieron la Biblia, Señor, inspirados por el poder de su Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, yo voy a pedir que abran su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17 y el versículo 8 en adelante. Bendito sea el Señor. Primera de Samuel, capítulo 17 y versículo 8 en adelante. Y la palabra del Señor dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiere más que él lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10 dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. A mí me sorprende, hermanos, este último versículo cuando añade el filisteo y dice que él ha desafiado al campamento de Israel y él está pidiendo un hombre que vaya y que se acerque a pelear en contra de este gigante, ¿verdad? Dios desde un principio escoge a la vida de David, un joven cerca de 17, 18 años aproximadamente. Entonces Dios lo llama con un propósito específico a poder reinar la nación de Israel. Pero su padre Isaí no cree en David, sino que cuando el profeta Samuel va y conversa con Isaí, Isaí saca los hijos más fortachones, los más grandes, los que tenían quizá una mayor capacidad en la infraestructura o en la estructura. Pero a Dios no le interesaba lo grande que ellos eran, ni que medían 5 metros o 3 metros, ni lo fuerte que eran. Solamente Dios se estaba fijando en el corazón de la vida de David. Un hombre que era cuidador de ovejas, luego Dios lo llama, lo capacita, ¿verdad? Coloca su espíritu sobre la vida de David y David llega a ser un gran rey de Israel y a dirigir la nación completa. Amén, sí. Entonces yo pienso que el enemigo en este tiempo y en esta generación se ha levantado como nunca antes se ha levantado en la historia, amigos míos. Yo pienso que el enemigo se ha metido tanto en la iglesia y en la vida de los ministros que así como está desafiando al campamento de Israel, yo en el espíritu también veía al enemigo cómo se levantaba en contra de tu ministerio, en contra de la iglesia, en contra de los siervos que el Señor está levantando en este tiempo, en esta generación. Amén. Denme un hombre con quien pelear. Se preguntarán ustedes cuál va a ser ese tipo de hombre que querrá ir a pelear en contra de este gigante que representa quizás la opresión, quizás representa la enfermedad o el problema que tú estás pasando en este tiempo. Jesús no habla de que el evangelio iba a ser todo fácil. Jesús dice que son bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Pero Dios en este tiempo está buscando un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que tenga la capacidad de salir por el mundo y predicar el evangelio, un hombre que tenga el discernimiento de saber lo que es bueno y lo que es malo. Dios está buscando un hombre que tenga la sencillez del alma y la sencillez del corazón, pero Dios le ha costado tanto encontrar a este hombre y a esta mujer porque Dios se está dando cuenta que en esta generación prácticamente todos están compitiendo por algún ministerio, todos están compitiendo porque quién tendrá la iglesia más grande, cuántos miembros tengo yo, cuántos miembros tienes tú.
Y déjame decirte, amigo, que Dios no se agrada de esa situación. El Señor se agrada de alguien que esté rendido a las plantas del Señor, orando, intercediendo para que Dios pueda restaurar la iglesia. Dios está buscando a aquel hombre que vaya y busque y se meta en las recámaras secretas del Señor, buscando la voluntad de Dios para que luego Dios pueda derramar esa shekinah, esa unción, y ese hombre pueda ser dirigido solamente por la presencia del Espíritu Santo. Dios no está buscando un hombre con orgullo, no está buscando a Dios un hombre que haya quizás estudiado 5 años teología sistemática o se meta a un bachiller, no. No digo que la teología sea mala. Pablo estudió a los pies del rabino Gamaliel y fue un hombre instruido en la ley. Luego Dios lo llama, lo transforma y lo hace un predicador de los gentiles. Entonces a veces seguir a Dios, amigos míos, no es fácil. Seguir a Dios a veces te va a costar muchas cosas que tú no vas a comprender en el momento. Tus amigos te van a traicionar, tus amigos te van a defraudar, tus vecinos se van a ir en contra tuya, van a hablar en contra de ti. Quizás hasta tu propia familia va a traicionarte. Pero déjame decirte que el único que no te va a traicionar se llama Jesús, porque fue Dios quien te llamó a predicar las buenas nuevas. Fue el Señor quien te llamó a predicar, a expandir la voz de Él, para que los que estaban sedientos, para los que estaban heridos, puedan ser sanados por medio de la palabra que Dios coloca en tus labios. Así es, amén. Por medio de la palabra que el Señor coloca en tu vida. Pero hoy en día cuesta tanto, y al Señor le ha costado tanto, como yo reitero, encontrar a ese tipo de hombre que pueda llegar a ese estatus y a ese nivel de Dios, un hombre humilde, alguien sencillo, alguien que tenga ética, que camine con una actitud de Dios, que sea un corazón conforme al corazón del Señor. Amén. Que pueda tener una actitud de reino, que pueda tener un lenguaje de reino. Cuesta tanto encontrar ese tipo de hombre en este tiempo. Prácticamente toda la gente en este tiempo está compitiendo por ser el más espiritual o el más grande que el otro. No, hermanos, cuando el Señor vino sobre la vida de Pedro y los que estaban con Pedro en el día de Pentecostés, la Biblia señala que ellos estaban unánimes, estaban juntos. Amén. Prácticamente hace 7 años, 8 años se está profetizando un avivamiento acá en la nación de Chile, y han venido de Colombia, de Perú, de Ecuador, de varias naciones a predicar de que nosotros somos la columna vertebral de las naciones. Quiere decir de que acá nacerá el avivamiento que Dios tiene prometido a esta nación chilena. Pero se preguntará Dios, ¿cómo yo voy a derramar de ese avivamiento cuando los pueblos están en competencia? ¿Cómo yo voy a derramar esa presencia de Dios cuando yo veo competencia, cuando veo arrogancia, cuando veo orgullo, cuando veo que unos predican por ganancias deshonestas y otros predican por envidia? Dios jamás va a derramar un avivamiento, amigos míos, cuando nosotros estamos en ese tipo de condición. Dios va a derramar un avivamiento, como lo dice Joel, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, las siervas y los siervos profetizarán llenos del Espíritu Santo. Amén. Ese tiempo va a llegar cuando la iglesia sea una iglesia que avance, porque una iglesia que se enclautra se define por ser una iglesia de cobardes, amigos míos. Pero una iglesia que avanza, una iglesia que está dando la batalla, es una iglesia que el Señor va a usar en este tiempo, es una iglesia que Dios va a usar, y no vamos a ser nosotros los que vamos a hablar, sino que Dios va a usar nuestras cuerdas vocales para ir a predicar el Evangelio, y vamos a ver tantos milagros que la gente que no está acostumbrada a ver lo que Dios va a hacer en este tiempo va a quedar completamente sorprendida. Sí, señor, porque amén. Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo: las obras que yo hice, vosotros las haréis mayor. Y esa es una promesa que el Señor delega y puntualiza sobre este versículo tan importante, que nos hace reflexionar y ver de que Dios nos entrega un poder, nos entrega una autoridad, nos entrega un llamado, ¿verdad? Para que nosotros estemos en la casa durmiendo. No, Él nos entrega un llamado, Él nos levanta, Él nos sacó de las tinieblas y nos hizo luz para que nosotros seamos luz de este mundo, ¿verdad? Amén. Podemos profetizar, podemos hablar nuevas lenguas, yo puedo recorrer 70 naciones, pero si mis frutos son malos, de nada me va a servir. Amén. Yo he visto personas predicando, hermanos, llenas del poder de Dios, y abajo son completamente personas tan diferentes. Y es por eso que la Biblia habla de que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Y es por eso que a Dios le ha costado tanto encontrar a ese hombre. Pero ese hombre está preparándose en la senda, esa mujer se está preparando en la senda.
ese hombre de Dios que Él anda buscando está. Y es por eso que el Señor te habla en este día que tienes que seguir preparándote, buscando la santidad, apartándote del mal, no contaminándote con esta sociedad, con estas reglas que el mundo muchas veces impone, y a veces estamos en un nivel social que ya estamos hablando como habla el mundo, ya estamos moviéndonos como se mueve el mundo. Y si nosotros, amigos míos, somos amigos de este mundo, déjame decirte que nos constituimos radicalmente enemigos de Dios, porque Dios es santo, hermanos. Dios es un Dios de santidad, es un Dios que te levanta, es un Dios que te brinda los prestigios, los beneficios de Él. Por eso Jesús dijo que Él era coheredero, y nosotros somos coherederos por medio de Dios, por medio de la sangre. Esa sangre no fue casualidad de que Jesús la haya derramado en la cruz del Calvario. Esos azotes que a Él le pegaron no fueron casualidad. ¿Sabe por qué Jesús murió en la cruz del Calvario? Para darte libertad, para sanar tu vida, para que tú fueses y predicaras y hablases del nombre de aquel que un día te llamó de las tinieblas y te convirtió en luz. Amén. Para que tú fueses la luz de este mundo. O si no, nosotros no hubiésemos existido en este planeta, en este universo, en esta nación y en las naciones y en las lenguas diferentes, si no fuese por la misericordia de Dios. Pero hoy en día alguien que quizás no tiene ética, no ha estudiado en una universidad o en alguna teología, no tiene voz para predicar en el Evangelio. Esas son las reglas que hoy en día los hombres están imponiendo. Por eso Pablo, el apóstol, habla y dice que nosotros tenemos que tener cuidado con aquel tipo de gente que anda por el mundo predicando por ganancias deshonestas. Amén. ¿Verdad? Así. Estamos en una generación donde hay hombres ávaros, preocupados de sí mismos, dice la Biblia. Hombres vanagloriosos, y tenemos que tener cuidado. ¿Qué tenemos que hacer? Orar para que el Señor nos dé el discernimiento, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Por eso la Biblia habla en el libro de Juan que nosotros tenemos que pesar los espíritus, porque no todos son buenos, ¿verdad? Había una vez dos pastores que se conocieron por internet. Ya estos pastores se habían conocido cerca de un año aproximadamente, tenían una confianza, ¿verdad? Un pastor empezó a hablar al otro supuestamente pastor, y él lo invita a su iglesia a predicar el Evangelio sin conocerlo en persona. Entonces este hombre le responde y le dice: bueno, yo en tal mes estaré en tu iglesia entregando un mensaje de la palabra del Señor. Bueno, la iglesia del pastor quedó contenta porque estaban esperando supuestamente a un hombre de Dios que venía a entregar una palabra. ¿Saben ustedes qué pasó, hermanos? Este hombre viajó de México a la ciudad de Puerto Rico, y entonces este hombre llegó, se presentó frente al pastor, el pastor le saludó y el pastor de la congregación le entrega el púlpito a aquel hombre. Y el hombre empezó a predicar la palabra del Señor, y toda la iglesia, amén, aleluya, gloria al Señor. Después que este hombre predicó la palabra, ¿verdad? El hombre entrega unas palabras a la iglesia y dice: estoy tan avergonzado y estoy tan defraudado, como yo, siendo satanista de la iglesia de Satanás, ustedes, la iglesia del Señor, no hayan tenido el discernimiento de diferenciar que yo soy un hijo de Satanás que ha venido de tal nación a entregar un mensaje de la palabra de Dios, y ustedes no hayan tenido el discernimiento. Hermanos, la persona que el pastor había invitado era un encargado de la iglesia de Satanás, alguien que practicaba las sectas afroamericanas, la macumba, la santería, toda esa cosa, y él cuestionaba y criticaba cómo la iglesia de Dios no había tenido el discernimiento. Usted me va comprendiendo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de diferenciar. ¿Cómo podemos tener nosotros la capacidad de tener ese tipo de discernimiento? Orando, buscando al Señor en oración, metiéndose en santidad, apartándonos del mal, dejando de hacer la iniquidad, meterse y buscar a Dios con un espíritu quebrantado, como lo señala Isaías, un hombre experimentado en quebranto. Dios aborrece al arrogante y al humilde lo va a exaltar. Es por eso que hay tanta opresión aquí prácticamente con el Evangelio, tanta competencia, tanto problema, porque el enemigo se ha levantado como nunca antes se ha levantado en la historia. Pero así como se levantó en contra de David, David fue con fe, David creyó al llamado de Dios. A David no le importaba la altura que el filisteo tenía, no le importaba que haya atemorizado la vida de Saúl, el siervo de Jehová también. David fue con una convicción de que Jehová peleaba sus batallas, por lo tanto él lanza la piedra y lo vence de una forma radical. Y eso significa de que Dios va delante tuyo, porque la Biblia dice que
El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. O sea, Él está diciendo de que Él está contigo, está delante tuyo. O sea, a veces la gente dice, no, Dios no está conmigo, Dios no me escucha. Hermanos, tenemos que ser probados, porque cuando Dios nos llama al ministerio, nos llama a un llamado especial, Dios no nos va a entregar todo fácil. Dios nos va a hacer pasar procesos, Dios nos va a hacer pasar por el desierto, vamos a llorar lágrimas de sangre, amigos míos, porque seguir a Jesús no es fácil. A un Dios peregrino que se mueve por la ruta caminando, un Dios que no te da descanso, un Dios que siempre tú vas a tener que seguirlo, un Dios que siempre vas a tener que estar intercediendo, clamando, haciendo algo por el nombre del Señor. Siempre vas a tener que estar moviéndote, porque el Espíritu Santo siempre te va a mover de un lugar a otro. Pero la gente en este tiempo se ha colocado cómoda, se ha quedado encerrado en las casas viendo las novelas de 2, de 3 horas, y Dios a este tipo de gente no puede usar, a gente fácil, gente que no se ha metido de fondo con Dios. Dios en este tiempo está usando una generación atrevida que se atreva a caminar sobre las aguas como caminó Pedro. Dicen algunos que Pedro no tuvo fe, de que Pedro fue un hombre que se desenvolvió por la ruta y no le creyó a Dios. Amigos, Pedro fue un hombre que tuvo fe cuando Jesús lo llamó en las aguas del mar turbulento. Entonces Pedro caminó, se acercó. ¿Qué sucedió? La naturalidad de Pedro, la pecaminosidad hizo que Pedro desfalleciera y luego se hundiera. Pero ahí aparece Jesús, le da la mano y lo levanta. Es por eso que cuando nosotros estamos en medio de la aflicción, Jesús siempre va a extender la mano y te va a decir, hijo, levántate, hija, levántate, yo estoy contigo, yo estoy peleando tus batallas, no importa que se hayan ido en contra tuya, no importa que te hayan quebrantado, no importa que tú estés llorando, yo estoy contigo, yo te voy a levantar, yo voy a hacer cosas grandes, yo te voy a mover de esta nación chilena a las naciones, porque Saúl fue un hombre que también creyó a Dios, pero luego Saúl empezó a dudar y le pasó la armadura a David. No permitas que nadie te pase la armadura, no te afirmes de ninguna fe de otra persona, afírmate de lo que Dios te dio, de lo que Dios va a hacer con tu vida. Porque así como yo, como mis hermanos que están aquí, hemos sido llamados con un propósito, y tú también. Que nadie te haya dicho que tú no has sido llamado. Tú tienes un llamado grande del Señor, pero tienes que empezar a moverte, tienes que empezar a caminar, tienes que empezar a vivir bajo la gracia, bajo la dirección del Espíritu Santo, no bajo las emociones. Por eso Zacarías y Ezequiel habla de los profetas que hoy en día andan levantándose y hablando así, dice el Señor. La Biblia dice que muchos se levantan y dicen, así ha dicho Jehová, cuando Jehová nada ha dicho. Hablan de su propia vanidad, de su corazón y de su vanidad ilusoria. Por eso tenemos que tener cuidado en este tiempo. Pablo el apóstol habló de estas señales, habló de estos hombres que se iban a levantar, que iban a predicar el evangelio de Dios, pero solamente para ganar ganancias deshonestas. Hombres que no tienen ética, que no tienen fundamento, hombres que no tienen vergüenza del Dios santo al cual nosotros servimos, hombres que caminan por la ruta engañando a las mujercillas de 15, de 16 años y metiéndose en relaciones que de repente no corresponden. No, hermanos, Dios no va a usar ese tipo de gente cínica y cobarde. Dios va a usar a gente atrevida en la fe, gente que busque la santidad de Dios, gente que se aparte, gente que vaya a los cerros, gente que muchas veces tenga que salir del montón por un llamado de Dios. A ese tipo de gente el Señor va a usar. Por eso Dios llama a David. Por eso Dios llama la vida de Juan el Bautista, un hombre que tuvo la posibilidad de estar en mesas de reyes y de príncipes, un hombre que fue hijo de sacerdotes, Elizabeth, Zacarías, un hombre que tuvo para estar en diferentes gradas altas sociales, ¿verdad? Pero Juan el Bautista escoge el llamado del Señor, se va por las riberas del Jordán, aquel hombre, a predicar y a establecer el reino de su Padre y a hablar que el reino del Señor se iba a acercar y que en cualquier momento el Hijo del Hombre iba a aparecer para hacer las obras de su Padre en la tierra. Pero Herodes lo escucha y empieza a sentir un temor en su corazón de una manera terrible, de una manera poderosa. Y es por eso que después, cuando este hombre, Juan el Bautista, empieza a predicar y a bautizar a la gente en el río del Jordán, él mismo reconoció y dijo, yo no soy aquel Jesús, detrás mío viene otro, el cual yo no soy digno de desatar el calzado. Quiere decir, Juan el Bautista estaba puntualizando
una actitud de humildad. Él dijo: yo no soy Jesús, yo soy alguien que clama a voz, yo soy la voz del que clama en el desierto. Nunca él dijo: yo soy Jesús, nunca él dijo: yo soy Elías. Él dijo: yo solamente soy la voz de alguien que clama en el desierto. La diferencia de Juan el Bautista y Jesús de Nazareno era que el Bautista bautizaba a la gente en las aguas, pero cuando aparece Jesús transforma la historia. Ese hombre revolucionario que salió con la misma gloria del Padre y empezó a impartir bendición y empezó a sanar a la gente, y él dijo que él no bautizaba en agua, sino que él bautizaba en fuego y en espíritu. Y eso es lo que esta generación necesita, ser bautizada en el fuego. Y lo que necesita esta generación es ser bautizada en el Espíritu Santo. Hombres claros que tengan la dirección del Espíritu Santo, que puedan impartir un mensaje lleno del Señor y que al momento de subirse arriba los demonios retrocedan, Padre mío, y esos demonios arranquen, que los que están practicando cosas ocultas se desvanezca, porque la Biblia dice que a causa de la unción el yugo se pudrirá. Por eso que el demonio se sorprendió cuando fue pasando Jesús de Nazaret por la ruta y él lo reconoce y dice: tú eres el Hijo del Hombre, has venido antes del tiempo. Los demonios lo reconocieron, las oscuridades reconocieron a Jesús, y era que la misma gloria del Padre estaba manifestada en el Hijo. Por eso los saduceos, los fariseos, los doctores de la ley criticaron y le decían: ¿de dónde saca tanta sabiduría? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este hijo de José, aquel pobre que estaba en Nazaret? Pero Dios está usando la gente insignificante para darle un significado importante. Dios está tomando gente sencilla para hacerla grande, porque la Biblia habla de que los postreros van a ser los primeros. Amén. Pero debes someterte, debes estar bajo las recámaras de Dios, intercediendo, clamando para que Dios pueda usar tu vida y pueda usar la vida de aquellos que se desenvuelven por la ruta predicando el Evangelio. Estamos en Chile, en una nación democrática, nos paramos en una esquina y podemos predicar el Evangelio de una manera fácil. Nadie nos molesta, nadie nos interfiere, ¿verdad? Nos hemos colocado cómodos, amigos míos. Pero en países como Pakistán, en países comunistas, ¿verdad? ¿Sabe usted lo que está sucediendo allá? En Irak, en Pakistán, la iglesia está siendo perseguida, le cortan los brazos a los pastores, ¿verdad? Se están violándose a las pastoras, están quemando las iglesias, y esa es una realidad de lo que el Señor dijo que iba a pasar sobre la persecución que nosotros íbamos a sufrir cuando Él se fue al cielo a preparar morada. Los discípulos quedaron en otra y le dijeron: Señor, no nos dejes. Pero Él nos dijo, le dijo a sus discípulos que no teníamos que estar preocupados, porque Él nos iba a dejar con el Consolador, que es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? La tercera persona que Dios capacitó para operar en tu vida y para operar en mi vida. Por eso Dios está levantando valientes, porque el reino del Señor lo arrebatan solo los valientes. Dios no está usando guaguas ni gente sentimental que anda por la ruta caminando de una forma inestable, no. Dios está buscando hombres que sean participantes del avivamiento, de la presencia gloriosa, de esa chequina, de ese rema que Dios va a derramar en cualquier momento, y las ventanas de los cielos van a ser abiertas y los ángeles van a empezar a abrir esos tesoros hermosos que están allá arriba, y usted va a ser tan lleno del Espíritu Santo que los que no creyeron en usted van a empezar a creer en usted, no por lo que usted hace, no es tu capacidad, no es tu inteligencia, no es tu forma de ser, no es tu forma de caminar, no es que tú estés ganando 1 millón en tu trabajo. ¿Sabes lo que realmente te va a hacer diferente y tú vas a marcar la diferencia? Es la gracia, el poder, la santidad, la autoridad del Espíritu Santo en tu vida. Amén, sí, Señor. Por eso la Biblia habla de que nosotros, al momento de abrir nuestra boca, Jehová la va a llenar. Por eso que habla que nosotros tenemos que tener un corazón conforme al corazón de Dios, como lo tenía este hombre David, alguien que era sencillo en el espíritu, y Dios lo guardó tanto, le amaba tanto, porque David se humillaba delante de la presencia del Señor, rasgaba sus vestiduras. Cuando él pecaba, él se metía con Dios. Los hombres somos imperfectos, fallamos. Nuestros padres fallan, nuestros amigos fallan, todos tenemos equivocación, todos tenemos equivocación en esta tierra. Los que han recorrido naciones, todos tenemos equivocación. El único que no tiene equivocación se llama Jesús de Nazaret.
La fe de mi pueblo será levantada.